This is Colmena Fund. Bueno, yo soy Epsi Campbell, soy ex vicepresidenta de Costa Rica, soy además del Steering Committee de Colmena Fund y hago parte de muchos movimientos que promueven los derechos, la justicia, la igualdad y la sostenibilidad. Yo soy una costarricense afrodescendiente y eso quiere decir que teóricamente formo parte de lo que se llamaría una minoría, término que por supuesto realmente no utilizo, sino que soy parte de los grupos históricamente marginalizados y excluidos de las sociedades, no solamente de Costa Rica, de esta parte del continente, o sea que de los grupos que no han tenido históricamente poder. Yo diría que yo me metí en la política desde que me hice activista en mi casa. Soy una de 7 hijas e hijos de mi padre y mi madre y tuvimos que aprender a defendernos en una sociedad que nos reafirmaba permanentemente que nuestra identidad racial era un obstáculo y entonces desde allí aprendimos a afirmar quiénes éramos y creo que desde muy pronto, desde que me acuerdo me di cuenta que era mujer y que los debates de los derechos de las mujeres se daban primero en el espacio privado para garantizar la igualdad ahí en el espacio más inmediato que es en la casa. Y así me involucré y promoví muchas organizaciones sociales en movimientos infantiles y juveniles, en la universidad y luego he promovido diversos espacios. Yo llego a la política como activista social. Es un partido político que nace a principios de este siglo, quien me invita a ser parte de su lista de diputados y diputadas, un partido nuevo que tenía una oferta muy comprometida con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, tenía incorporada ya la paridad y me invitan a ser parte de ese esfuerzo que se estaba construyendo en ese momento. Y entendí que como venía siendo una activista ya con una organización que dirigía, que una lucha activa contra el racismo, el sexismo, que promovía la diversidad y el derecho de la gente de ser quienes son y que por eso debían de tener sus derechos, me pareció que el espacio político era un buen espacio para garantizar las transformaciones que la sociedad requería. Bueno, yo quisiera decir que, bueno, yo vengo de un país en el cual los temas relacionados con el bien común se convirtieron en el eje de la estructuración del Estado de la Segunda República, de manera que incluso mi propia historia de incorporarme primero como parlamentaria en 2 ocasiones y luego como vicepresidenta, creo que tiene que ver con la historia democrática del país. O sea, eso no quiere decir que no enfrentamos desafíos, pero que evidentemente había una decisión de que existiera no solo un Estado de Derecho, sino que un Estado que promoviera una ciudadanía plena para quienes vivieran ahí. Enfrentamos, por supuesto, el racismo, el sexismo, la discriminación en general. Pero yo quisiera hablar de América Latina. Realmente creo que los obstáculos fundamentales que han tenido las personas afrodescendientes, mujeres y hombres, han sido obstáculos relacionados con el entendimiento de qué es ser ciudadano o ciudadana latinoamericana. Y no digo caribeña, pero latinoamericana sí. Y en ese imaginario no estábamos las personas afrodescendientes. O sea, el primer debate es un debate de ciudadanía. En mi país, por ejemplo, la primera vez que votan las personas afrodescendientes, descendientes de caribeños y caribeñas, es en la misma elección en que votaron las mujeres. O sea que la ciudadanía nos llega de ambos lados, del lado de la inclusión racial y del lado de la inclusión de las mujeres. Pero así ha sido, realmente han sido obstáculos estructurales dentro de los partidos políticos y las estructuras de poder. Ha sido una estructura institucional que sigue preservando esa lógica de estratificación social, económica y política
desde el colonialismo, que coloca a unos en la base de ese poder, que son a las personas negras, afrodescendientes, africanas, y que entonces el acceso a los derechos se ve como una cosa muy lejana. Y yo quisiera decir que hay países como Brasil, que tiene más del 50% de la población afrodescendiente, cuya participación en el Congreso está lejísimo de llegar a esa representación. De manera que, citando a una ex senadora de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassen, ella es una activista lesbiana desde los 15 años, ahora tiene más de 60, es una feminista negra y llegó al Senado puertorriqueño hace aproximadamente 4 años. Y ella dice, quiero decir que a pesar de mis 3 identidades, que se conjugan en mí misma, los ataques que más recibí fueron los ataques racistas. Hay un peso muy grande sobre los temas raciales y la discriminación racial. Hay en América Latina un imaginario, además, que la gente latinoamericana es blanca y que todo lo que no es blanco está categorizado como inferior. Entonces los obstáculos en la representación política, y principalmente para las mujeres, que por cierto, quiero decir, han hecho un esfuerzo extraordinario en países como Colombia. Ha habido un ministro afrodescendiente y han existido, creo que 3 o 4 ministras negras, 3 ministras de cultura, una ministra de la igualdad, una ministra de educación, realmente un canciller afrodescendiente en un país que se supone debe tener al menos el 20% de población afrodescendiente. Yo creo que la estructura de distribución del poder es una estructura en la que estamos debatiendo todavía sobre quiénes somos ciudadanos y ciudadanas, pero peor todavía, estamos debatiendo la humanidad de algunas personas. Y entonces hemos avanzado un montón, no me cabe la menor duda, pero todavía estamos en el proceso de dibujo de un pacto social que reconozca las identidades. Y quiero decir que las identidades sexuales han sido un gran debate también. Primero porque hay una negación de la ciudadanía plena cuando usted no reconoce que personas no heterosexuales tengan el derecho tan solo a casarse, por ejemplo, digamos. O sea, en mi país el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho, pero eso ya es una ciudadanía limitada. Pero también los temas relacionados con la agenda de la diversidad sexual son temas que avanzan y retroceden permanentemente, y las personas que llevan esas banderas muchas veces se sienten aisladas. Yo quiero poner como positivo, no obstante, el caso de Brasil, donde el movimiento de mujeres negras, por ejemplo, ha acogido como parte estructural del propio movimiento el movimiento de la diversidad sexual, porque entienden las mujeres negras, como en muy pocos movimientos, que las identidades de género y sexuales son parte de simplemente ser humanas, o sea, no es nada extraordinario. Entonces han incorporado esas agendas como parte de la agenda, y creo que efectivamente estamos avanzando mucho, ¿verdad? Hay cada vez mayor reconocimiento, pero todavía nos queda muchísimo por entender, salir de la caja en que las personas son hombres o mujeres heterosexuales, latinos o blancos, que son de una cierta clase social, ¿verdad? Ese imaginario inexistente. Las personas somos diversas en nuestras identidades y estamos cruzadas por eso, y además vivimos en una región donde las mayorías son excluidas. No necesita ser parte uno de una minoría, porque es un continente completo, una parte de un continente donde hay países donde más del 50% de la gente vive en pobreza,
donde hay países donde menos del 30% de las mujeres están representadas en los congresos, donde los pueblos indígenas, a pesar de ser mayorías o representar grupos importantes, no tienen los asientos correspondientes en los espacios de toma de decisión. O sea que no se trata de democracias incompletas. Entonces, allí donde se nos cruzan todas las identidades, que ese es el debate es que nos reconozcamos tal como somos y que abramos la posibilidad de un nuevo pacto social que reconozca que desde ese lugar tenemos que tener garantizados todos los derechos. Yo creo que yo soy una mujer de esperanza, la verdad que no renuncio a entender que estamos en un proceso de transición generacional, que lo que hemos avanzado no se va a retroceder generacionalmente, aunque aparente tener retrocesos en lugares particulares, que lo que se quiere mantener se ve muy grande en el momento en que está muriendo. Hay una cosa que se llama la mejoría de la muerte. Y en ese momento, cuando viene lo otro que está creciendo, lo nuevo que están haciendo, el nuevo concepto de ciudadanía que nos abarca muchísimos más, entonces es cuando vemos más grande aquello que representa el pasado. Pero yo estoy segura que cada vez más personas, desde todas sus identidades, entienden que los derechos propios dependen de que los demás y las demás tengan derecho. O sea, que no es una cosa individualísima, y creo que más personas, y yo además le tengo muchísima esperanza. A veces me dicen que más de la cuenta, a una generación de gente joven que tiene como una vibración un poco mayor, que aquilatan las mejores cosas del pasado en materia de derechos. Veo a más mujeres jóvenes, por ejemplo, desfilando en las calles, reclamando derechos, pero también veo a más hombres entendiendo la realidad. Veo a muchas mujeres no negras levantando las banderas contra el racismo y la discriminación racial y a favor de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, pueblos rom. Veo más personas heterosexuales entendiendo que su orientación sexual no define el derecho de ser de nadie y que no es un certificado para discriminar. Yo realmente, a pesar de que miro los signos tremendos de un poder que parece imponerse, también veo que hay un movimiento que no para, y la verdad que ya tengo suficientes años para decir que eso es verdad, que no es solamente una ilusión. Mi realidad hace 30 años no era la misma realidad de hoy. Hace seguramente que 50 años, 60 años, mi abuela nunca hubiese pensado en la posibilidad de tener una hija que como yo, una nieta que como yo se hizo vicepresidenta de un país como Costa Rica. Yo pienso que además hoy hay muchísimas niñas que tienen nuevos imaginarios y que hay muchos niños, niñas que sienten y tienen espacio a vivir más libremente sus identidades sin tanta represión. Hay otros que todavía están reprimidos y que no tienen oportunidades, pero cuando hay más, eso quiere decir que se están abriendo las puertas. Así que yo pienso en estrategias y pienso primero en alianzas, porque la verdad que las mujeres, ni las mujeres afrodescendientes, ni los movimientos que estamos comprometidos con la justicia, la equidad, la igualdad y la sostenibilidad, no queremos construir un mundo, una sociedad para nosotras. Queremos una sociedad para todo el mundo. O sea, la verdad es esa. Es una sociedad en donde todas las personas tengan derecho a vivir libremente, a tener garantizadas los derechos más elementales, la escuela, la salud, la casa, que puedan soñar con la carrera que quieran, desde las artísticas hasta las tecnológicas, cuando los niños y niñas nacen. Queremos una sociedad que cuide la casa grande, que entienda que vivimos en este planeta y que tenemos que darle a las próximas generaciones un lugar no igual, incluso mejor que el que recibimos. Yo creo que evidentemente para eso requerimos aliarnos los unos y los otros. No entiendo aquellas gentes que forman parte de movimientos en donde reclaman derechos,
que discriminan a otros movimientos. Acabar con el racismo no va a ser posible si no acabamos con el sexismo, con la homofobia, con la discriminación por discapacidad, si no acabamos con esta idea de que la gente va perdiendo valor cuando se hace más vieja o vale menos cuando es demasiado joven. O sea, realmente creo que las alianzas de los movimientos que están procurando una transformación y una nueva noción del poder, una nueva noción de acuerdo social, un pacto social donde todas las personas tengan una silla del mismo tamaño y se sientan representadas, implica que nos volvamos a ver y que podamos hacer alianza. Yo pienso que hay que hablar mucho más de sentimientos también, no solamente de la cosa racional. Si tenemos más compasión y somos capaces de ponernos en los pies de los otros y las otras, pues nos vamos a sentir mucho más identificados con sus luchas y vamos a entender que igual esas personas se pueden poner en nuestros pies en aquello que nos duele. Entonces creo que se necesita más compasión y creo que esa compasión es fundamental para que entendamos que el poder y el poder político es un poder que cuida, que coopera, que conserva, que respeta y que trata a todos los seres humanos igual. Entonces, alianzas. Lo segundo es no mirar al otro o a la otra como enemiga. Digamos que hay personas que tienen aún posiciones que nos parecen increíbles, pero no son nuestros enemigos. Yo creo que la política de la confrontación y de la guerra es una política que deberíamos de superar y nos las han metido a nosotros mismos. Y entonces estamos encontrando en cualquier frente un enemigo. Yo creo que hay una tarea personal de mirar y tener la capacidad incluso de escuchar aquellas opiniones que no tienen nada que ver con la nuestra, pero entender que la construcción pasa por dejar de mirar que estamos en una guerra entre seres humanos. Me parece que además sí tenemos que trabajar en temas concretos, en espacios de poder con mayor representación, que tenemos que apoyar a las organizaciones, pero fundamentalmente vieras que yo creo que las personas tenemos que entender que tenemos dos objetivos en la vida. El primero es el proyecto personalísimo, ese que nos realiza, ese que nos hace decir quiero ir por este camino, pero el otro es el colectivo. Nacimos en sociedad y tenemos que contribuir a la sociedad en la que nacemos. Y esa responsabilidad social rompe la lógica del individualismo que ha sido muy implantado. Entonces el proyecto colectivo es que voy a aportar de manera positiva para ese nuevo pacto. Y finalmente no solo resistir, sino caminar y transformar en tiempos desafiantes. Cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos. Yo creo que de verdad que el activismo y la política y esto hace que entreguemos todo y que nos abandonemos muchas veces. Y creo que tenemos que también esa parte, abrazarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y abrazar a los otros que están en el proceso. Yo creo que eso se necesita también en tiempos en donde creemos que estamos retrocediendo porque miramos qué cosas, qué decisiones están atentando contra lo que hemos avanzado. Bueno, yo pienso que se necesita dinero para hacer muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y además hay dinero suficiente en el mundo para hacer todo lo que necesitamos. Con el dinero que hay en el mundo no debería haber una sola persona que pasa hambre, ni una sola persona que le falte un tratamiento de salud. Y yo creo que la filantropía es fundamental. Es la posibilidad de apoyar, de recibir respaldo a aquellos movimientos y organizaciones que están haciendo transformaciones y que requieren un respaldo financiero. Pero además la filantropía juega un papel muy importante para construir comunidades. Y creo que Colmena Fund logró algo que es maravilloso y es entender cómo contribuir con las mujeres que están impulsando transformaciones desde la política en el sur global
reconociendo sus diversas identidades, pero reconociendo que unas viven en lugares de conflicto, reconociendo que los desafíos democráticos que enfrenta el mundo. Yo creo que esa es la filantropía que tenemos que fortalecer, y que en estos tiempos tenemos que tener estrategias de sobrevivencia y de fortalecimiento. Y las estrategias son, si el camino es correcto, pero hay que buscar todos los aliados que se puedan para fortalecer esa acción que se está haciendo. Y hay aliados en todo lado, hay aliados en el sector privado, hay aliados en más filantropía, hay aliados en gobiernos, hay aliados en organizaciones y en muchas personas comprometidas. Pero yo encuentro que Colmena Fund está generando por primera vez, además es el primer fondo que financia directamente la promoción de la participación política de mujeres del sur global para hacer las transformaciones en justicia, democracia y derechos que necesitamos. Primero quisiera decir que no soy ilusa, que reconozco la realidad, que cuando apuesto por la esperanza es porque entiendo que la sociedad tiene que tener su propio sistema inmune para protegerse en los momentos de enfermedad, como el cuerpo lo hace. Cuando el cuerpo manifiesta algún desequilibrio que se convierte en enfermedad, lo primero que recomiendan ahora es mantenga viva la actitud positiva, porque eso le va a contribuir con el sistema inmune. Y yo creo que en los tiempos desafiantes hay que apostar, como decía la presidenta Bachelet, que dijo Desmond Tutu, que tenemos que ser prisioneros y prisioneras de la esperanza. Y yo creo que esa es mi apuesta. Por eso digo, eso no niega las realidades que enfrentamos y los desafíos que enfrentamos. Y con esa introducción yo veo el futuro con esperanza. Yo pienso que las nuevas generaciones y que las generaciones de gentes que están haciendo cambio van a tener la posibilidad de hacer unas alianzas estratégicas que vayan transformando la realidad que debe ser transformada. Porque es verdad que todavía son millones de personas excluidas y que no tienen derecho. Porque es verdad que hay un montón de mujeres que están muy lejos de siquiera poder aspirar a tener una participación política, porque tenemos criaturas en América Latina y en el mundo entero que antes de los 13 años se están quedando embarazadas, y eso es inaceptable, porque tenemos una cantidad de niños que no van a la escuela, y niñas, y cuando van a la escuela van en una escuela de unas condiciones pero precarias e inaceptables. Es verdad esa realidad, y en esa realidad sin embargo hay gente que está caminando y que está tejiendo, que tal vez es bonito pensar en Colmena Fund porque son como abejas, como un grupo que se organiza para tener una misión mucho más concreta en el futuro. Yo creo que la democracia de a poco, incluso con las crisis que enfrenta, va a tener que replantearse las cosas más elementales. No hay democracia si no hay paridad, o sea, la democracia tiene que ser paritaria. No hay democracia con racismo y exclusión a los grupos que históricamente han sido excluidos. Entonces no hay democracia con racismo, no hay democracia con transfobia, homofobia, lesbofobia. Entonces sí creo que todos estos movimientos que se manifiestan de alguna manera, que van avanzando para la demanda de derechos, se van a ir juntando, porque vamos a entender que es la única manera de lograr el nuevo momento y el nuevo pacto social. Yo no sé cuándo, pero yo estoy segura que va a suceder. Yo estoy segura que vamos a tener sociedades que se cuiden a sí mismas y que se preserven. Estoy segura que las mujeres y los hombres van a ser capaces de entenderse
desde todas las diversidades, las mujeres, los hombres y todas las identidades de género que hoy existen, las no binarias, las personas que tienen identidades sexuales y de género diferentes, nos vamos a poder entender desde esos espacios para llegar a acuerdos. Así que yo le apuesto a que estas crisis que estamos viviendo son el final de una época para iniciar una nueva. Y que estamos mirando ese proceso, que es un proceso muy fuerte. Lo comparo con un parto. Cuando la mujer está pariendo, los momentos más terribles son cuando ya ella no aguanta más, cuando ya el dolor usted no se imagina que puede ser peor, es justamente el momento en que la mujer da luz. O sea, es ese momento donde el cuerpo ya se dio totalmente para que la nueva criatura viera la luz. Estamos en esos momentos de parto generacional y entonces a veces pensamos que no puede ser peor, pero es el momento en que estamos pariendo la nueva generación y yo quisiera pensar e invitar a la generación de la gente más joven, a la que he llamado la generación de la luz, a que nos ayudemos a parir más pronto que lejos esa nueva generación, esa nueva democracia con representación, sin discriminación y ese nuevo pacto social que le garantice derechos a todas las personas y que le garantice a este planeta la posibilidad de no solo de sobrevivir, sino de sobrevivir con nosotros y nosotras mismas. This is Colmena Fund.